Tecajique trabajando. Proyecto Miscoato. Sustentable. El Maguey. San Francisco de Asís. Nació en una familia de mercaderes, ricos comerciantes. El nombre con el que fue bautizado fue Juan, su padre Pietro Bernardone, su madre Madonna Pica. Si adoptáramos la filiación con que se registran actualmente en México, nombre, apellido paterno y apellido materno, su nombre correcto sería Juan Bernardone Pica. Su padre fue el más acaudalado mercader de telas de su época, en la Edad Media, en el año de 1182, cuando nació San Francisco. Se preguntarán, si se llamaba Juan, entonces, ¿por qué adoptó el nombre de Francisco? La razón es sencilla. Su madre era oriunda de un lugar llamado Provenza, en Francia. Juanito no tardó en ser apodado Francesco o Francesito. Su nombre original fue olvidado y todo el mundo le conocería como Francisco. Y lo de Asís es porque nació en ese lugar, Asís. Es un lugar en Italia. Y su nombre quedó San Francisco de Asís. Asís se ubica en Italia, localizada en el centro de Italia, en la región de Umbría. Asís es una ciudad conocida a nivel mundial como importante destino turístico de peregrinación, considerada un centro espiritual y de paz. Asís es conocida como el lugar en el que nació y murieron San Francisco y Santa Clara de Asís. Aquí inicia la historia de San Francisco de Asís. En Italia eran tiempos difíciles. El rey Federico Barbarroja luchaba continuamente contra el pontífice en Roma, el Papa Inocencio III. El reinado de Barbarroja representó el apogeo del Sacro Imperio Romano Germánico. El primero que le dio ese nombre fue responsable de afianzar el poder imperial tanto dentro de Alemania como en el norte de Italia. El pontificado de Inocencio III, de 1198 a 1216, San Francisco tenía 16 años. El Papa Inocencio III percibía la necesidad de una expansión más espiritual.
de la Iglesia que política, y Francisco es la respuesta a sus plegarias. San Francisco se convirtió en el gran transformador de la Iglesia católica. Italia guerreaba contra Alemania. Estos dos nombres, Italia y Alemania, los estoy usando solo para dar un contexto de la situación de aquellos tiempos en ese territorio europeo, ya que tanto Italia como Alemania no existían como países en aquella época. Solo había ciudades independientes, como Nápoles o Florencia, como Venecia o Bolonia, Asís o Perugia, o Roma y otras de mediación germana. En Asís regía un gobernador alemán llamado Conrado. Esta es una imagen de la ciudad de Perugia. La ciudad que estuvo en guerra con la ciudad de Asís en la época en que se inició San Francisco. Ahora, estas son imágenes de la Basílica de San Francisco en la ciudad de Asís, Italia. ¿Qué sucedió en aquella época en Asís? En el año de 1198 después de Cristo, el pueblo de Asís se subleva. Destruyeron el castillo de su emperador o gobernador, Conrado, aprovechando su ausencia por unas semanas. Con las propias piedras del castillo erigieron una muralla. Esta aún existe. Envalentonados con la victoria y por la calidad de sus defensas, los de Asís declararon la guerra a Perugia, la ciudad vecina. Era el año de 1202. En el puente de San Giovanni, el arte militar de los vecinos de Perugia les otorgó la victoria, pero tomaron prisioneros a algunas personas de Asís. Entre esos prisioneros estaba Francisco. 11 meses duró el encierro de Francisco. Es en este encierro e inactividad cuando comenzó su tránsito. Todo comenzó ahí. Francisco se convence de que toda realidad es efímera y transitoria, de que nada tiene solidez salvo Dios. Solo Dios vale la pena. Se dice entonces que justo en el momento más crítico del encierro, Francisco parece enloquecer. Se le ve radiante, feliz, incluso eufórico. Sus compañeros de prisión notablemente
molestos, le reclaman el porqué de tanta felicidad. Pero el joven respondió textualmente: ¿sabéis por qué? Mirad aquí, dentro llevo escondido un presentimiento que me dice que llegará el día en que todo el mundo me venerará como santo. Después de la tempestad viene la calma y las fiestas. En el año de 1203, estos dos pueblos, Asís y Perugia, hacen un tratado de paz y los prisioneros fueron puestos en libertad. Francisco, a su regreso de Perugia, apenas pisó las calles de Asís, echó por la borda sus meditaciones, olvidando los reclamos del Señor, y se enfrascó en un torbellino de fiestas. Muerta la sed de gloria, le nacía la sed de alegría. De banquete en banquete, de fiesta en fiesta, Francisco se convertía en el líder indiscutible de la ciudad de Asís. Carismático, generoso y alegre, era seguido por todos los jóvenes. Dicen que ya desde entonces Francisco era un muchacho muy generoso, que lo mismo organizaba grandes banquetes para sus amigos, que daba grandes limosnas, pero de pronto su alegría volvió a apagarse. En esta ocasión fue la enfermedad grave, de extraña naturaleza, de difícil diagnóstico. Durante largos meses atacó a Francisco con sudores fríos, altas temperaturas, obstinadas pesadillas y debilidad en general. La familia pensaba cada noche que Francisco no amanecería. Fue un largo, muy largo convalecer. Aquel joven empezó a experimentar en esos meses la dulzura de Dios. Y entonces Francisco sentía una profunda paz y arranques de sabiduría. Francisco se levantó y, apoyado en un bastón, comenzó a dar unas cuantas vueltas dentro de su aposento. A los pocos días decidió dar un paseo por la campiña. Encontró la naturaleza embriagadora en una mañana azul, en los momentos en que el sol vestía las lejanas colinas de un misterioso tono blanco-azul. Pasaron los meses. Francisco recuperó sus fuerzas y regresó a los banquetes.
La noche de la libertad. Los ejércitos alemanes se enfrentaban contra los soldados italianos del Papa Inocencio III. Con la llegada de Gualterio de Brienne empezaron los triunfos. Los católicos se entusiasmaron y los jóvenes de todos los rincones del país corrían a los cuarteles a presentarse como voluntarios. Francisco retomó sus sueños caballerescos y a toda prisa salió de Asís en dirección de Foligno. Al caer la tarde, la expedición llegó a Spoleto y esa noche Francisco escuchó una voz que le preguntaba: Francisco, ¿dónde vas? Contestó Francisco: a la Apulia, a pelear por el Papa. Dime, ¿quién te puede recompensar mejor, el Señor o el siervo? Naturalmente, el Señor, contestó Francisco. Entonces, ¿por qué sigues al siervo y no al Señor? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Francisco. Vuelve a tu casa y lo entenderás todo. Y a la mañana siguiente, Francisco regresó a su casa. Esta es la ciudad de Foligno, la ciudad a donde se dirigían las legiones del Papa y a donde se dirigía Francisco a pelear por el Papa. Pero fue regresado porque no era su misión. El regreso de Francisco, después de desertar de las filas del ejército del Papa Inocencio III. Francisco regresa bañado por aquella presencia, no atendió las dudas, chismorreos y murmuraciones que a su regreso habían provocado. Francisco, todavía bajo los efectos de la visitación, no le importaba lo que dijeran, estaba absolutamente sereno. Durante 3 años, Francisco fue llenándose de una profunda paz. Le nació una ternura para lo que fuera insignificante o pequeñito. Ya no era capaz de matar una mosca, ni de pisar una piedra, ni de enjaular a un pájaro. Le nació todo un río de compasión para con los pordioseros y leprosos, y una serenidad típica de las montañas eternas. Fue velando progresivamente su pequeño rostro. Francisco ya no se sentía bien en medio de aquellas fiestas y decidió acabar con todo. Le aparece una impetuosa inclinación que le acompañaría hasta su muerte, la sed de soledad.
Los retiros de Francisco. El futuro santo comenzó a frecuentar las soledades que rodean a Asís para orar. De tanto vagar por los bosques del Subasio, acabó por encontrar un lugar ideal para sus retiros cotidianos. Era una gruta. Todos los días ingresaba a las entrañas de la cueva y allá derramaba su alma. Expresaba fuertes gemidos, suspiros y lágrimas. Después de largas horas, Francisco salía de la gruta y retornaba a sus labores diarias en la tienda de su padre. La generosidad de Francisco. Una sensibilidad hacia los más olvidados. Proveía la raíz del cultivo del trato personal con el Señor, aunque ya de tiempo atrás era dadivoso con los pobres. Se propuso nunca negar limosna a ningún mendigo. Si no llevaba dinero consigo, llegaba al extremo de quitarse la ropa y entregársela a un pordiosero. Francisco no solamente daba limosna, se aproximaba a cada mendigo y le preguntaba su nombre, le pedía que le contara algo de su vida y se interesaba por su salud. Un día Francisco se encontró con una humilde capilla recostada en una loma. La ermita estaba dedicada a San Damián. En sus muros se veían hendiduras que ponían en peligro el lugar. La hiedra trepaba hasta cubrir los muros laterales. En su interior había un sencillo altar de madera y, a modo de retablo, un crucifijo bizantino. Francisco se quedó a orar frente al crucifijo y por tercera ocasión el contacto divino se hizo presente. Esta vez tenía un nombre concreto, Jesucristo. La imagen del crucificado penetró en el alma de Francisco. Con los ojos elevados, Francisco oró así: glorioso y gran Dios, mi Señor Jesucristo, tú eres la luz del mundo.
por claridad te suplico en los abismos oscuros de mi espíritu. Dame 3 regalos: la fe firme como una espada, la esperanza ancha como el mundo, el amor profundo como el mar. Además, mi querido Señor, te pido un favor más: que todas las mañanas, al rayar el alba, amanezca como un sol ante mi vista tu santísima voluntad, para que yo camine siempre a su luz. Y ten piedad de mí, Jesús. Y de pronto, nadie podría decir cómo, se oyó claramente una voz que al parecer procedía del Cristo. Francisco, ¿no ves que mi casa amenaza ruina? Ve y trata de repararla. Con mucho gusto lo haré, mi señor, respondió Francisco. Francisco observó la ermita por fuera y se dio cuenta del mal estado de la construcción. Se acercó al anciano capellán y, entregándole el dinero que tenía, le pidió que comprara lámparas de aceite y que las encendiera en su nombre frente al crucificado. Salió de ahí corriendo. Tenía una misión, aún sin que él supiera muy bien cuál era. Regresó a la tienda de su padre ausente y tomó telas y cabalgadura. Partió a Foligno, cerca de Asís, y allí con gran habilidad vendió el caballo y la mercancía. Regresó a pie hasta la ermita y le explicó al capellán sus grandes proyectos de restauración, y acto seguido quiso entregar el dinero. Sin embargo, este no lo aceptó. Además de que Francisco no era conocido en Asís por su prudencia, Bernardone era un hombre colérico e impulsivo, y el anciano no quiso enfrentarse a la furia del comerciante al aceptar una suma tan elevada. Solamente le permitió a Francisco que dejara el dinero en la ventana. Al ver Francisco que el sacerdote rehusaba tan tenazmente la bolsa de dinero, le pidió que al menos le permitiera morar en su compañía junto a la ermita. El sacerdote accedió y por primera vez Francisco no volvió a su casa y nunca más volvió a ella. Después de larga ausencia, Pietro Bernardone regresó a casa y se encontró con una ingrata novedad. Francisco se había fugado. Los sirvientes y vecinos le dieron la noticia. Se había llevado las mejores telas y había vendido también el caballo, y se decía que dormía en la ermita de San Damián. Una frustración profunda se apoderó del mercader. Furia, frustración y vergüenza. El muchacho debía terminar de una vez aquellos desvaríos. Bernardone se lanzó a la casa de su hijo. Francisco, al escuchar tan estruendosa persecución, se escondió y no lograron encontrarle. Presa del miedo, Francisco permaneció escondido varios días hasta que de pronto una gran fuerza y un indescriptible valor se apoderó de él. Era el momento de salir de su escondite. Exhausto, cansado por el ayuno y ojeroso, el cuerpo de Francisco se había debilitado, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Regresó a Asís y la gente no le reconoció, y por donde pasaba comenzaban a gritar: ¡un loco! ¡un loco! Se burlaron de él, le tiraron basura en la cara, pero Francisco permanecía imperturbable. Pronto llegaron hasta oídos de Bernardone los gritos y el escándalo, cuando vio que el sujeto de las burlas de todo el pueblo era su propio hijo. Se quedó paralizado, sin saber si maldecir, blasfemar o llorar. Pero tan pronto se repuso, se abrió paso entre la turba sádica y se precipitó sobre el hijo. Lo arrastró hasta su casa y le encerró hasta que entrara en razón. No permaneció mucho tiempo en el encierro. Bernardone tuvo que salir en un viaje de negocios
negocios de nuevo y Madonna Pica puso en libertad a su hijo. Francisco regresó a la ermita donde permaneció hasta que su padre regresó y fue por él ante la noticia de que la madre había liberado al hijo. Esta vez Francisco no se escondió. Cuando llegó Bernardone con vecinos y autoridad civil, salió pacíficamente el pobrecito de Asís al encuentro. Cuando Bernardone comenzó a gritar y amenazar, Francisco, lleno de tranquilidad, le contestó: Messer Pietro Bernardone, no hay para mí otro Señor sobre los horizontes del mundo, sino mi Señor Jesucristo. Solo de Él recibo órdenes. Ni el emperador, ni el podesta, ni Pietro Bernardone, ni las fuerzas de represión, ni los ejércitos de conquista, ni las energías que militan las órdenes de la muerte, de la enfermedad o del infierno serán capaces de arrancarme de los brazos de mi Señor Jesucristo. Lo siento, Señor, ahora pertenezco a las filas de Cristo y de la Iglesia. Bernardone, encolerizado y sin saber qué otra cosa hacer, le exigió el dinero de las telas. Francisco le señaló la ventana y Pietro tomó el dinero estupefacto. Ante la impotencia, el comerciante decidió acudir al ayuntamiento de Asís para demandar judicialmente al hijo, pues nadie podía hacerle eso a él, y solo Dios sabía cuántos más bienes había dilapado el muchacho. Tras la denuncia, la guardia fue por Francisco, pero este les dijo: los cónsules ya no tienen jurisdicción sobre mí, soy siervo del Altísimo Señor Jesucristo y de la Santa Madre Iglesia. Enterado Bernardone de esto, acudió al obispado y depositó en manos del señor Guido la querella contra su hijo. El mercader quería que se desconociera a aquel hijo ingrato. Francisco fue notificado. Debía comparecer ante la autoridad eclesial. Monseñor Guido le pidió dulcemente al joven que devolviera a su padre todo lo que era de él. Ante el asombro de todo el pueblo, Francisco le entregó las pocas monedas que llevaba y, entrando en una habitación cercana, se quitó el vestido y, doblándolo, se lo entregó, quedando prácticamente desnudo. Mientras entregaba el vestido, exclamó ante la muchedumbre: hasta hoy llamaba padre a Pietro Bernardone. De hoy en adelante llamaré así solamente al Padre nuestro que está en el cielo. El señor obispo mandó que le consiguieran algún vestido. Enseguida le llevaron la humilde vestimenta de trabajo propia de un campesino. Francisco pidió greda y trazó en su nuevo vestido una gran cruz. Se había divorciado en ese momento Francisco del mundo y del dinero. Ahora solo le quedaba el tesoro más grande, la libertad. Tecajique trabajando. Proyecto Miscoato. Sustentable. El Maguey.